Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar este día con ustedes, esta mañana. Y bueno, pues por supuesto, agradecer al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y a mi cuerpo académico, Cultura Visual. Que está alojado en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, como ya lo mencionaron, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahorita estamos haciendo muchos proyectos con la UDG, así es que muy contentas de este hermanamiento. Y como ya me presentaron, pues ven que yo no vengo del diseño, sino vengo más como de los estudios visuales y de la cultura simbólica. Y espero que lo que traigo el día de hoy les sea de utilidad. Son algunas reflexiones, espero que les surjan muchas preguntas y me voy a permitir compartir pantalla para iniciar mi plática. Entonces, bueno, pues aunque la conferencia se llama La cultura visual en la enseñanza del diseño gráfico, verán que más bien es un marco un poco más amplio del que voy a hablar para que pueda ser aplicado, por supuesto, en la enseñanza y en la investigación del diseño, que es motivo de este foro maravilloso y todas mis vítores para la UDG por la organización de este foro. Bien, pues en esta conferencia abordaré algunas definiciones disciplinares de la cultura visual, su génesis en los estudios culturales y posterior derivación en los estudios visuales, así como el entrecruzamiento con la cultura material, tres campos de estudio útiles para la investigación en diseño gráfico. A través de dos ejemplos paradigmáticos del espectáculo, que a pesar de estar distantes entre sí, se destacan por su fácil identificación y amplia circulación en un mundo globalizado, mi objetivo es ilustrar la complejidad de los entrecruzamientos de estas disciplinas y de los aspectos a considerar en el diseño gráfico como fenómeno social y contextual. El propósito último es proporcionar algunas herramientas metodológicas para el pensamiento, la producción, los procesos y las prácticas que conforman lo que conocemos como la cultura del diseño. Algunos de los que me acompañarán el día de hoy, ya sea que nos vean en redes sociales o aquí en el foro de Zoom, pues podrán reconocer algunas de estas imágenes de los años 80. Resulta pues que sí, la emergencia del campo de estudios de la cultura visual en los años 80 eh, estaba unida a la explosión de los medios de comunicación, de la tecnología visual, con la democratización de la fotografía, el video, la televisión, que imponían su lógica de la visión mediada por los diversos discursos publicitarios y hegemónicos. Aquí tenemos a la rubia superior, la reconocerán, en fin, hasta la Coca-Cola, que ya daba varias opciones de sabores y para todas las necesidades, digamos. La cultura visual ha transitado desde este surgimiento en los años 80, pasado por un rechazo en los años 90, y actualmente se asume dentro de los estudios visuales, que incorpora a los estudios culturales disciplinas que voy a estar definiendo brevemente en unos momentos. Y pues, por supuesto, ha llegado a posicionarse de manera prominente en programas de cultura y estudios visuales en prestigiosas universidades, especialmente en Estados Unidos. A la cultura visual se le ha criticado por crear y fomentar sujetos para el capitalismo global, complaciente con el mercado del arte, una imagen desencarnada que busca circular sin ataduras históricas, afirmación que habrá que matizar y estudiar de acuerdo con audiencias y contextos particulares. Así, podremos recordar la devastadora crítica al capitalismo, déjenme aquí cambiar, que realizó el situacionista Guy Debord en 1967 en su libro La sociedad del espectáculo, y quien no haya visto la película, se las recomiendo, se encuentra en YouTube. Busquen la versión subtitulada. En esta, él pregona cómo todo se ha vuelto representación. Y para esto, pues él habla de superficialidad, ¿verdad? Bien.
Seguramente los que están aquí reconocen esta imagen. Un edificio cuyas sinuosas y reticuladas superficies de titanio crean un impacto y una memoria. Se trata, por supuesto, del Museo Guggenheim Bilbao, del arquitecto canadiense afincado en Estados Unidos, Frank O'Gary, un diseño que se ha vuelto marca tanto que Hal Foster lo clasificó como espectáculo, y cito, una imagen acumulada hasta el punto de convertirse en capital. Se podrá también invertir la noción al considerar este espectáculo, nuevamente retomando a Guy Debord, denunciándolo como, y vuelvo a citar, capital acumulado hasta el punto en que se convierte en imagen. La complicidad entonces entre la imagen y el capital está, pues, fincada. Empecemos a aplicar una lógica postestructuralista a la manera de Baudrillard o de Bourdieu, autores que serán útiles para estas disciplinas. La reflexión entre imagen, capital y espectáculo es pertinente en el tema que presento hoy. El diseño del Guggenheim Bilbao se utiliza para establecer un valor simbólico sobre un lugar o, como diría Foster, la imagen y el espacio están desterritorializadas. Esta expulsión de una imagen obligada a existir fuera de su territorio será explicada y contrastada a través de dos ejemplos concretos que voy a tratar el día de hoy. Frida Kahlo y la Estatua de la Libertad. Okay, espero que ya la asociación les genere alguna inquietud, alguna pregunta. Pero antes revisaré algunos conceptos importantes para esta plática. Entonces, ¿qué es la cultura visual? Lo visual se refiere a la manera en que el ojo ve, el mecanismo de la visión, los instrumentos, microscopio, telescopio y las habilidades visuales como prácticas culturales. Entonces, no solo es el ojo, ¿verdad? Es la percepción, es la interpretación. El acto de ver implica un posicionamiento donde ciertos temas son habituales, tales como la reproducción de la imagen, la sociedad del espectáculo, la visión del otro, los regímenes scópicos, esto quiere decir los modos de ver y representar en una época y sociedad determinados. Esto lo podemos también identificar con los ejemplos que voy a dar. El simulacro, el fetiche, la mirada, pues entre paréntesis masculina, ¿verdad? El ojo máquina y ahora la realidad virtual y la inteligencia artificial. Ante una historia del arte canónica, etnocentrista y patriarcal desde los años 90, la cultura visual abrió posibilidades de estudio para aspectos que antes quedaban entre grietas en las disciplinas, reconociendo estos intersticios conflictivos e incorporando la perspectiva de género para integrarse finalmente como estudios visuales, según explica José Luis Brea, representando entonces un cambio de paradigma. Así concebimos la cultura visual dentro del campo de los estudios culturales como el lugar de encuentro de una gramática social a través de la predominante visualidad, con sus superficialidades, pero también sus posibilidades pragmáticas, educativas y didácticas que permiten nuevas construcciones de la subjetividad dialógica, es decir, siempre en comunicación y diálogo, evidenciando las tendencias dominantes, consciente, comprometida, y visibilizando lo que dejan fuera también. Esto también puede ceder frente al empuje del multiculturalismo, la multi e interdisciplina en la escena académica. Es decir, también son empujes que se imponen a nuestra mirada, ¿no? Como estas formas de ver de cierto momento, pues esta es una de ellas. Bien, entonces, revisemos súper breve qué son los estudios culturales y que les digo que forman el cimiento de los actuales estudios visuales. Se trata de una corriente crítica originaria de Inglaterra en los años 50, a la que se sumaron contribuciones del postestructuralismo francés, como pueden ver ustedes allí en la diapositiva. Digamos que tenía el enfoque en los desmontajes del poder y de los elementos externos al discurso, como la teoría postcolonial,
Pero desde los estudios culturales ya se abordó la imagen y su reproducción técnica. Algunos recordarán, pues Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, etcétera, ¿no? Medios de comunicación masiva, neocapitalismo, capitalismo global, así como los procesos de simbolización cultural anclados a contextos específicos. En un inicio, con fuertes críticas, como ya mencioné, a la fetichización mercantil transnacionalizada introducida en la propia estructura de los objetos culturales en su lógica productiva. Y bueno, esta es una realidad con la que vivimos a diario en estos años 20 del siglo XXI, ¿verdad? Bien. Dentro de los estudios culturales, digamos que un subgénero, una subdisciplina sería la cultura simbólica, y me interesa, puesto que estamos hablando de cultura visual, revisar el término de cultura. ¿Qué es cultura? ¿A qué nos referimos con cultura? Una de las autoridades en este tema pues es Gilberto Jiménez, mexicano, y explica el surgimiento de la concepción simbólica de la cultura desde los años 70 con la obra de Clifford Geertz, La interpretación de las culturas. Esa se define como la organización social de sentido e incluía toda práctica social y se identificaba también como la concepción semiótica de la cultura, o sea, se puede encontrar de las dos maneras, aunque quizás semiótica se refiera más a la parte textual. Bien, y ese es otro asunto que en este momento no nos va a dar tiempo de tocar. La cultura se entiende como una categoría mucho más amplia, abarcadora, holística y relacional, que el de la cultura vinculada nada más como al arte, ¿no? Se entiende como las creencias, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Así se relaciona con las representaciones sociales materializadas en las formas simbólicas. Recuerden, esto, por supuesto, anclado también en la cultura del diseño. Las prácticas sociales, los usos, las costumbres, el diseño, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la organización del espacio y el tiempo en ciclos festivos, etcétera. Y por supuesto, pues el diseño, ¿verdad? Todos soportes de formas simbólicas. Estos son indicios de la conjunción de dos campos activos que son los estudios visuales y los estudios de la cultura material. Contrario a los estudios visuales, los estudios de la cultura material solo han tenido representación en la academia en México a través de los estudios patrimoniales. Y si no, pues se le ha dejado más a la antropología esta cuestión. Bien. Entonces, los códigos sociales, la producción del sentido y el reconocimiento o interpretación, todos son entendidos como problemáticas de significación-comunicación. ¿Okay? Entonces, es una problemática doble para la cultura simbólica. Esto se vuelven directrices para la acción e instrumentos de intervención también. Las categorías sobre lo popular, lo primitivo, lo exótico han sido desplazadas por modelos antropológicos y sociohistóricos, pero también el empuje neocapitalista nos obliga a estudiar el fenómeno mercantilista del que participa el diseño y el simulacro. Cabe señalar que de ninguna manera estas propuestas metodológicas son cerradas, al contrario, deben estimular el debate promoviendo la innovación y la diversidad en la aplicación de métodos visuales en la investigación académica, crítica desde el aula. Esta triple problemática de significación que pueden ver en la diapositiva comprende una representación simbólica que se materializa en los mitos, ritos, dogmas, artefactos, gestos, incluso en las posturas corporales. Podemos ir más allá considerando que no se trata solo de imágenes y signos, sino de simulacros, que desafían los conceptos de modelo y de copia, como los ejemplos que voy a presentar, lo mismo y lo uno, lo idéntico y lo semejante, y bueno, la cuestión aureática. En la Séptima Avenida de Nueva York, en mayo de 1990, un maniquí de Madonna en su gimnasio casero, en un aparador de la tienda Barney, se acompañaba en el fondo con una imagen de Frida Kahlo. Se rumoraba que ella sería la actriz de una próxima película sobre la pintora mexicana, de quien se había convertido en coleccionista. La imagen que les presento es de 1992, de la misma tienda departamental Barney,
Ujú. Y aparece en un artículo del New York Times titulado When Department Stores Were Theater. Este tiene un subtítulo que enfatiza sobre los grandes almacenes neoyorquinos y es de 2019. Dice: Barney's cierra, Nordstrom vende en línea y el escaparate navideño de la ciudad, que es icónico, puede estar llegando a su fin. Nuevamente, el espectáculo. Algunos atribuyen el redescubrimiento de Kahlo como artista a la exposición de 1982 de Kahlo y de la fotógrafa italiana Tina Modotti en la Whitechapel Art Gallery de Londres, otros a la publicación en 1983 de la biografía de Hayden Herrera, Frida, y otros al florecimiento de los movimientos artísticos chicano y feminista en la década de 1970. También, por supuesto, hay el papel de Hollywood, Madonna, Melanie Griffith también aparece por ahí con leyendo a Frida, Esplendores de 30 siglos, en fin. Pero, ¿a qué Frida nos referimos? ¿A la mujer cuya pelvis fue atravesada por un tubo en un accidente en tranvía a los 17 años y por ello nunca pudo concebir un hijo? ¿A la pintora infravalorada frente a sus dramas, amores y desamores? La esposa de Diego, la bisexual, la drogadicta, la rebelde. ¿Y cómo se retoma su imagen? Ahora, Frida hasta caricaturizada la encontramos. ¿Qué tanto de todas estas permea en estas mercancías? Desde delantales, tazas, monederos, bueno, antifaces, etcétera, ¿verdad? Tenis de marca, por supuesto, y realidades virtuales, ¿son todas lo mismo? Se ha utilizado la imagen de Frida como un ícono de protesta que se ha ido popularizando también entre la sociedad feminista al punto de considerarse una publicidad atractiva para tales fines. El análisis de distintos discursos de circulación masiva como el de Frida Kahlo, en particular en la publicidad, ha contribuido a convertirla en un estereotipo de fácil digestión. Recuerdo, a mí me gusta comprar unos peines de madera y a veces voy a la Ciudad de México y los encuentro en el mercado de Coyoacán y están en realidad gentes de Oaxaca que los venden y de repente empecé atrás del peine, tenían Frida. Yo les dije, ¿y por qué? O sea, un peine de madera que tiene que ver con Frida, ¿no? Dice, es que no lo piden y así se vende mejor. Bueno, entonces, como ejemplo, ¿no? Se han multiplicado, comercializado diferentes productos a partir de su efigie o de su caricatura. Esto puede tener que ver con cuestiones legales de las que hablaré en un momento. Y bueno, podemos también apuntar que algunos de muy mala calidad. Bien. Hay muchísimos videos en YouTube, el siguiente no lo voy a lo traigo, pero no lo voy a pasar, que nos ofrecen miles de opciones de regalos de Frida Kahlo, ¿no? Para los más exigentes o no. Lo cierto es que Kahlo contribuyó ella misma a la exotización de su imagen, como afirman Liz Pankel y Kevin Blake en un artículo de 2012, adoptando, por ejemplo, el vestido de Tehuana, así como la manera en ella se vestía, ella posaba, adoptando el indigenismo y la mexicanidad propuestas por la clase intelectual de su tiempo. Ella misma entonces contribuye a la construcción de su imagen a partir de la cultura material. Kahlo es un excelente ejemplo de cómo personas y celebridad son en sí mismas cultura material, dicen Liz Pankel y Kevin Blake. Esa Frida, en una vista frontal, con sus ojos abiertos, bajo unas distintivas cejas pobladas que llegaron a formar una golondrina en su entrecejo, inexpresiva, rodeada de exuberante naturaleza. En este caso, pues no les traigo esas pinturas de animales, ¿no? De hecho, el changuito que era su mascota, por acá aparece en algunas aquí en el delantal, por ejemplo, ahí está el changuito, ¿no? Bueno. Y entonces se contrasta esa imagen con su rigidez. Es una artista compleja que conjunta el cosmopolitanismo y el nacionalismo,
se erigió a ella misma en un ícono reclamando su cuerpo como un territorio no para la mirada masculina, sino como parte de esa fluidez entre la carne y la piedra. En Mi nacimiento, el cuadro que está a la derecha, y que por cierto, este es el cuadro que fue adquirido por Madonna y que, déjenme decirles, es tan difícil encontrar una imagen de este en internet. Bueno, también, ¿no? La circulación de las imágenes. Esta obra de 1932 plantea que ella misma se pare, ¿no? Su madre, recién fallecida, se funde con la imagen de la Tlazolteotl, que es esta diosa azteca parturienta que les pongo en la imagen central. En sus fotografías vemos el cambio de su candidez juvenil a la máscara que se impuso. Frida fue captada por la cámara de Tina Modotti, Edward Weston, Nicholas Murray, Manuel Álvarez Bravo, Bernice Colco, Juan Guzmán y Morgan Cunningham, imágenes que circulan por todo el mundo y fueron parte de esta autoconstrucción de su persona. Y circulan en este mundo fantasmagórico, digamos, del Internet, etcétera, con muy pocas referencias a quiénes son los autores de estas imágenes. Críticas más contemporáneas afirman que ella misma se convirtió en mercancía, afirmación que solo es posible desde una economía neocapitalista globalizada, es decir, la reina de la mercantilización. Lo curioso es que en Frida se intersectan el arte y la política, las estrategias de resistencia, la relevancia de la deconstrucción del discurso colonial y la práctica y proceso de negociar de manera crítica la subjetividad para construirse y reconstruir su propia historia. Esto lo afirma Joan Borsa y es un hecho que Frida, hoy por hoy, es un símbolo nacional y motivo de orgullo para muchos mexicanos, símbolo de resistencia, una figura icónica internacional y una heroína nacional que garantiza la audiencia. Ahora quiero platicarles del legado de Frida. Mara de Anda, sobrina bisnieta de la pintora, anunció en 2022 la presentación de la Casa Roja en Decentraland, la tercera semana anual de Metaverse Art Week en Miami, en agosto del 2022. Pues con sorpresa supimos de esta Casa Roja, ¿no? Contrario a la Casa Azul, que así todo el mundo ha oído hablar de ella. Esta es la casa materna, otrora propiedad de la madre de Frida, Matilde, un sitio que ha permanecido, según dice la familia, reservado para la intimidad, pero que ahora se convierte en un espectáculo más. La administración del legado de Frida está a cargo de un fideicomiso que gestiona el Banco de México. Todo parece indicar que la explotación de la imagen de Kahlo y de su marca con fines ajenos al circuito del arte encontró una rendija legal, según explica Bravo en un artículo del 2018. En 2007, Isola Pinedo Kahlo, sobrina de la pintora, hizo valer sus derechos como heredera y fundó en Estados Unidos la Frida Kahlo Corporation, lo que explica algunos productos de alto diseño como los tenis Converse, que ya acabamos de ver, aunque al parecer la familia Kahlo sostuvo también un litigio con la empresa Frida Kahlo Corporation porque no autorizó a la marca Mattel el reproducir la muñeca Barbie con la fisonomía del artista. Bueno, como ven, las cuestiones legales también nos presentan conflictos y muchos interrogantes. Bien. Para la mayoría de estudiosos de la visualidad, la complejidad de su autorrepresentación es simplificada y descontextualizada en camisetas, bolsas, muñecas y zapatos. Se lava de su contenido contestatario problemático para hacer de ella una imagen de fácil consumo y reproducción. ¿Quiénes son y qué buscan estos consumidores? ¿Nacionalistas, mexicanistas, folcloristas? No sé, muchas preguntas por resolver. Queda claro que desde la posmodernidad el matrimonio entre arte y cultura mediática ha sido muy redituable. Vean ahora esto que encontré que me parece, bueno, sumamente interesante. Entonces déjenme nada más hacer aquí un ajustito para pasarles este video que es súper cortito y se los platico, ¿no? Entonces aquí, este es un restaurante
en Playa del Carmen que se llama Museo y Restaurante Frida Kahlo. Ahí están enseñando la comida muy original y la experiencia inmersiva que ofrecen, con una mesa, con unas paredes de realidad inmersiva, realidad virtual a toda la potencia. Y luego, bueno, los entrevistados empiezan a decir cómo fue una experiencia inolvidable y demás, ¿no? Entonces, ahí pueden ver esta experiencia que me parece muy, como se dice en inglés, mind blowing. O sea, verdaderamente nunca me hubiera imaginado algo así, pero existe, ¿no? Entonces, bueno, aquí la gente entrevistada, qué maravilla, los sabores, los colores, o sea, ha sido la mejor experiencia de mi vida, en fin, nunca se esperaban algo así. Pues bueno, vayamos espérenme, aquí está, ok. Entonces, desconozco el marco legal del museo y restaurante Frida Kahlo en Playa del Carmen, ¿no? Pero, según Bravo, dice, esta es la excusa para una propuesta comercial y gastronómica más propia de Disneylandia que del Palacio de Bellas Artes de México. Bueno, yo trabajé en el Museo de Bellas Artes de México y tengo también mi lectura simbólica sobre ese recinto, ¿no? Tanto románticos, militantes políticos, amantes del arte, personas que han sufrido desgracias en su vida, feministas, gays, defensores de las comunidades indígenas, se identifican con Kahlo. Entonces, dice Bravo, tal es su versatilidad para encajar en tantos y tan diferentes perfiles que la revista Vanity Fair llegó a definirla como una heroína políticamente correcta para cada minoría herida. Bien, la pregunta es, ¿estos productos, no, acá, estos productos se alinean con el ethos del artista, especialmente cuando algunos de estos productos podían haberse fabricado en condiciones de precariedad laboral, con mano de obra infantil, algo que hubiera espantado a la pintora? Sin embargo, no parece que a los afectados por esta fridomanía les importe demasiado. Bien, guardadas las proporciones, por su distancia histórica, su momento, vayamos a otro ejemplo de desterritorialización, la Estatua de la Libertad. Jean Baudrillard, en la génesis ideológica de las necesidades, expone, siguiendo a Marx, la lógica marxista, 4 lógicas de las significaciones de los objetos. Aquí las tienen en su pantalla: la lógica del valor de uso, que es, bueno, yo uso una silla o uso unos tenis. La lógica económica del valor de cambio, que es algo que compro. La lógica del cambio simbólico. Aquí hay un valor de ambivalencia porque tiene que ver sobre todo con el regalo. El regalo que entonces ya no es lo que yo pagué por algo o lo que uso, sino que tiene un valor afectivo porque fue un regalo, ¿no? Y se escapa de estas otras lógicas económicas, el valor del regalo. Y luego el valor de signo, como podría ser un anillo de matrimonio, unas joyas o los Converse, ¿verdad? Que, bueno, prevalece el valor de signo sobre el valor de cambio. Bueno, estas lógicas pueden ser aplicadas a cualquier objeto de la cultura material para un primer acercamiento a sus valores simples o complejos. Es decir, que pueden presentarse varios. La escultura del escultor Frédéric Auguste Bartholdi, la Estatua de la Libertad, llegó a Estados Unidos procedente de Francia como regalo por los 100 años de amistad entre ambos países. Su valor simbólico prevalecía. En el contexto francés, sin embargo, esta figura representaba el deseo y la falta de libertad republicana. Se dice que el rostro estaba inspirado en la madre alsaciana de Bartholdi, lo cual significaba una postura nacionalista frente a la pérdida de Alsacia-Lorena en manos de Prusia. Esto sucedió en 1871, o sea, ahora ya los llevo atrás, flashback, a fines del siglo XIX. Asimismo, respondía a una visión moderada y no radical revolucionaria, como la libertad guiando al pueblo,
de Delacroix. Aquí la pueden ver a la derecha, esta mujer medio desarropada que está guiando a las huestes revolucionarias en una posición de franca confrontación y combate. En cambio, la Estatua de la Libertad escoge no un gorro frigio, sino una corona de 7 rayos que aluden al trasfondo monárquico. Entonces, la luz, pues el rey sol, ¿verdad? Son los rayos del sol que aluden a la monarquía francesa como el rey sol. La luz de la antorcha, ¿verdad? Va a iluminar como la luz de la razón y no la luz que enciende la revolución. Pero este valor cínico en el contexto francés no viaja con ella al Nuevo Mundo. En cambio, para el pueblo estadounidense, el valor simbólico del regalo representó más una carga de $400,000 para instalarla. La idea surgió del escultor Bartholdi, pero su realización llevaría décadas y el esfuerzo del pueblo francés para costearla, mientras que el pedestal estaría financiado por los americanos. Para financiarlos se tuvo que levantar una campaña de fondos. Y en esta campaña se hicieron un chorro de reproducciones, se acudió a cualquier tipo de medios de la época, como lotería, banquetes, espectáculos y la reproducción en miniatura, como esta joya que les estoy presentando ahora en su pantalla. Un inmigrante húngaro, Joseph Pulitzer, director del periódico New York World, orquestó una campaña pidiendo a sus lectores día tras día que enviaran lo que pudieran. Esto, el pueblo norteamericano. Ningún lector era demasiado humilde, ninguna donación demasiado pequeña. Cada persona que contribuyó aparecería en una mención en el periódico. Se apeló entonces a la solidaridad de clase trabajadora en ambos lados del océano. Se decía que sí, la escultura fue costeada por el pueblo francés, entonces que no se esperara que los ricos pagaran este pedestal, sino que el pueblo norteamericano donara, y así fue como pues estableció un valor económico para esta cuestión simbólica. ¿Ok? Un año antes, en junio de 1884, el monumento ya se había terminado, ¿sí? Bartholdi lo había erigido en un patio al lado de su estudio en París. Cuando se recaudaron entonces los $120,000, los primeros $120,000, en agosto de 1885, se desmanteló la estatua en 350 piezas, en quién sabe cuántas cajas, 214, y se envió a Nueva York en barco. Y entonces la idea era que se iba a montar en un pedestal en la isla Bedloe, que posteriormente pues, sería renombrada como la Isla de la Libertad. La estructura interior fue contratado el ingeniero que conocemos más como por la Torre Eiffel, el ingeniero Eiffel, y el 28 de octubre de 1886 la Estatua de la Libertad fue inaugurada. La tabla en su mano lee 4 de julio del año 1776. Pues claro, el día de la Declaración de Independencia, símbolo de libertad política e independencia de los Estados Unidos, y en 1924 se declaró la estatua como monumento nacional. Sujeta a múltiples copias, no solo para recaudar fondos, sino después, ¿verdad? También por su valor simbólico. Entonces tenemos tanto en el propio París la Isla de los Cisnes, aquí a la izquierda, ¿no? Un regalo de la comunidad parisina residente en Estados Unidos a la capital francesa, y esta le cambiaron la fecha, pusieron la fecha de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Entonces, ¿cómo se resignifican esta desterilización de la imagen? Y a la derecha tenemos otra en los jardines de Luxemburgo, pero hay muchísimas, y hasta Pakistán encontramos imágenes de la Estatua de la Libertad, además pues de fotografías y mucha parafernalia turística. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con Frida? ¿Verdad? Bueno, pues el artista Zach Landsberg
En este caso es la escultura recostada, de hecho se llama Reclining Liberty, en el Morningside Park de Harlem, en Nueva York. Se pregunta, ¿Estados Unidos como una entidad es siempre erguido y alto? ¿Es un eventual declive y caída? ¿O hay otra etapa para el país que trascenderá este símbolo por completo? Y bueno, ahí está una nueva interpretación. Esto así, pues desde el arte, como les digo, es el ámbito en el que me muevo, pero bueno, tenemos aquí una estatua cubierta de parafernalia, otras que son como más juguetes y Rosa de los Vientos, hermosísima, ¿no? Este es más antiguo, este es del siglo XIX. Ujú. Bien, para no dejar, ¿verdad? Vean esta imagen. Una joya que me encontré también al preparar esta plática. ¿Dónde se imaginan que es? Pues se trata de la Estatua de la Libertad en Iztapalapa, para no dejar la distopia mexicana que André Breton nombrara como surrealismo, ¿verdad? Entre mayo y junio de 1985 se filmó la película Remo Williams, The Adventure Begins, una historia de un policía de Nueva York convertido en espía, y se hizo una reconstrucción parcial de la Estatua de la Libertad. Su imagen era parte también, pues, del póster promocional, por supuesto, y bueno, esto fue a un mes del gran temblor del 85 en Ciudad de México. Bien, hablemos entonces de la cultura material y la cultura del diseño. Sí. Las nuevas disciplinas académicas desde el siglo XXI, cultura visual, cultura material, le vamos a añadir la cultura del diseño. Entrevistado por Julier, autor de este libro, el director de arte Daniel Coe apuntó que se define la cultura del diseño como la intención de comunicar. El diseño es una forma de vida, nos rodea. Todos deberíamos mejorar las cosas. De ahí que la cultura del diseño se pueda definir de varias maneras. Aquí las pueden ver en su pantalla. Como proceso, ¿no? Es decir, que vamos a considerar las influencias del contexto inmediato y también las acciones contextualmente informadas para el desarrollo de un diseño, tanto en el conocimiento como en las prácticas. También se puede considerar como práctica contextual informada. Todas estas categorías, por supuesto, pueden yuxtaponerse. Y entonces tenemos las normas colectivas, el contexto geográfico que puede influir en la práctica y los resultados del diseño, la tecnología, los materiales, los factores culturales, ambientales, los modelos de negocio, esto en contraste con un mundo globalizado con tendencias mercadológicas y del diseño dominantes. También podemos considerarla como en su aspecto organizacional o actitudinal, en donde los productores agentes encuentran modelos para los recursos humanos con actividades flexibles, redes horizontales y dinámicas, y por supuesto se ocupan de productos simbólicos. Por lo tanto, tienen una postura ética interna con su público y en la gestión de la marca. Esto buscando la distinción y la diferenciación. También se puede concebir la cultura del diseño como agencia, es decir, es una actitud que incluye el beneficio social y medioambiental más directo. Es, digamos, una postura consciente con el medio ambiente sostenible y crea una cultura del diseño con una alta estima en su compromiso moral. Finalmente, el valor omnipresente pero diferenciado, que bueno, también distingue a algunas otras, ¿no? Permea transversalmente, es el enfoque en el valor agregado de un ambiente específico de creatividad, pero también de distinción. Y bueno, hemos de decir que el diseño mexicano tiene un alto componente en esta parte, ¿no? Se interesa también por la trascendencia y no la cultura del desecho. Y entonces, ¿cómo creamos valor? ¿Sí? Retomando a Julien,
El diseño asume un papel central como lugar común en la creación y articulación del valor, estructurando la circulación de la información y la formación de prácticas cotidianas de industrias creativas o industrias culturales. En cualquier caso, parece adecuado considerar la cultura del diseño como un resultado y una expresión clave de nuestro tiempo. Por un lado, la cultura del diseño se enfoca en crear estas experiencias sensoriales, visuales, gastronómicas, de convivencia, inmersivas, interactivas, la estructura de forma y expresión en una multiplicidad de contextos. La otra es una nueva actitud y sensibilidad frente a las prácticas del diseño y su compromiso. Así, siguiendo el diagrama del lado derecho de su pantalla, el diseño genera valor, circulación y prácticas. En el valor vamos a hablar de valores culturales, medioambientales, políticos, simbólicos, como el aumento de valor, el valor agregado, ¿no? El campo de actividad, entonces, del diseño es ampliado a procesos materiales e inmateriales. En cuanto a la circulación, consideramos que las tecnologías disponibles y los factores medioambientales y humanos, así como los elementos inmateriales, las redes de conocimiento, la legislación, las presiones políticas, las fluctuaciones económicas, las políticas fiscales, son elementos contextuales importantes y que obligan a ajustes del nexo global-local en el suministro y la circulación de los bienes. En cuanto a las prácticas, estas son constituidas sobre todo socialmente. El consumo es parte de estas prácticas y entonces tenemos que la estrategia de marca también es una exigencia cada vez mayor en esta cultura. Para concluir, ¿queremos un mercado invadido de mercancía chatarra? La cultura del diseño debe ser abordada en la enseñanza como una oportunidad para la creatividad y la imaginación, sin excluir la inteligencia artificial, las opciones inmersivas, etcétera, abrazando la complejidad del mundo contradictorio en el que vivimos, comprendiendo el sentido social del artefacto y sus valores de uso, de cambio, de símbolo y de signo, con un alto sentido moral. Las redes que tejen su significado, procesos y sistemas, no solo como análisis, sino como un modo de generación que produce nuevas sensibilidades, actitudes, acercamientos y procesos intelectuales en la práctica del diseño. De ser un consumidor pasivo, las nuevas tecnologías y la realidad virtual, así como la inteligencia artificial, nos permiten adentrarnos como sujetos activos, donde el juego macabro del capitalismo se vuelve ahora contra nosotros, convirtiéndonos en los actores de un espectáculo inmersivo supuestamente voluntario. Así como el algoritmo de las redes sociales nos regresa en posible mercancía a nuestros propios patrones. Lo que es claro es que ya no estamos en un mundo dominado solo por la visión, sino por la experiencia multisensorial. Los diseñadores son expertos responsables de dar forma a los objetos, comunicaciones y entornos que nos rodean. Buscan satisfacer necesidades prácticas y estéticas de los usuarios. Frente a la multiplicación, el simulacro y el espectáculo, la lógica del capitalismo lo arrastra todo, pero también abre posibilidades que desde el aula se pueden generar. Frida es una oportunidad de emancipación, al igual que la Estatua de la Libertad. Sus imágenes en mercancía han sido y son dispositivos para la construcción de identidades individuales y colectivas, en la producción del conocimiento y en la conformación de narrativas culturales. Los programas educativos deben promover el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas, así como fomentar que el estudiante participe activamente en procesos de aprendizaje, investigue, exprese ideas y trabaje colaborativamente, consciente de los cruces que la cultura simbólica y la cultura material producen en la experiencia de la cultura del diseño. Y bueno, aquí están algunas de mis referencias y muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, queridísima doctora Ana Isabel. Súper interesante la visión que tienes desde esa formación externa del diseño gráfico, pero correlacionada al diseño gráfico, ¿no? Entonces vamos ahora a algunas preguntas que tenemos por aquí. Creo que solo haremos una por cuestión de tiempo, pero con esa
va a ser más que suficiente, espero. Adelante, doctora Mónica. Pues buen día, muy interesante la conversación. De repente nos surgieron como algunas dudas en relación, de hecho, a tu última pregunta que planteas aquí para tu conclusión, donde nos dices que qué cultura de diseño queremos, y en función de esto, pues nos preguntábamos si de repente la cultura visual es para todos y cómo sería en este sentido la inclusión que tenemos en este momento hacia lo que es las inteligencias artificiales que las estás mencionando, el ejemplo del restaurante de Frida Kahlo, donde hacen una experiencia inmersiva, y si todo esto de verdad es para todos como cultura visual, y qué es lo que nosotros le deberíamos o lo que queremos que aprendan los estudiantes en este sentido de cultura visual. Excelente, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, y tiene muchísimos aspectos, entonces vamos a ver. Yo creo que primero, digo, si yo he de responder a esa pregunta que yo puse, que me encanta que les surjan inquietudes, porque yo sigo teniendo muchísimas dudas, y todo tiene que ver cómo te posicionas. Entonces, primero pluralizar. ¿Qué cultura del diseño? Pues la pregunta tendría que decir ¿qué culturas del diseño? Porque estamos hablando de que sí tenemos que tener, tanto en el diseño como en la teoría y en las prácticas, porque estamos hablando de una disciplina que conjunta las dos. Tenemos que tener una visión plural y una visión, desde mi punto de vista, situada. Claro, este concepto de lo situado es un compromiso político y una postura moral frente a la realidad. Entonces, ¿es para todos? Pues no, porque digamos, que si pluralizamos, entonces la respuesta es definitivamente, es igual que la segmentación en el mercado, ¿sí? O sea, vamos a ver para quién es esto y para quién es lo otro. Yo no me veo comiendo en ese restaurante en Playa del Carmen. Prefiero irme a un antro de son y bailar sabroso, algo más cubanito, ¿verdad? Pero esa soy yo, ¿no? Y habrá gente, y además que tenga el recurso, porque también hay segmentaciones de acuerdo al acceso monetario. Entonces, a esta pregunta de ¿es para todos? Creo que cada producto, que cada concepción también del diseño tiene que tener una posición situada, y tendrá, digamos, una audiencia ideal. Y entonces, dependiendo de la audiencia, será la lectura también. Y esa es la parte, pues, que yo no puedo presentar, ¿no? Porque tendríamos que hacer un estudio de la recepción de Frida en diferentes contextos para ver qué nos dice la gente del delantalito. A mí ya me regalaron mis aretes de Frida. Ay, me los iba a poner, pero no me los puse. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Esos aretes, pues a lo mejor ya se les cae el chivito para colgármelo y ya los tiro a la basura. ¿Y qué? Pero si es un arete de plata, o sea, sí. Entonces, ¿hasta dónde queremos que el diseño trascienda y sea algo que nos acompañe? Yo sí creo en los ambientes embellecidos, en el sentido de que cada persona puede decidir cómo quiere su entorno para favorecer pues la expresión de su persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si contesto a la pregunta, pero es un poco como mi sentir. Sí, sí, estuvo bastante clara. Y acá en las personas que nos siguen en el canal de YouTube, nos pregunta Verónica Ariza, ¿qué le dirías a un diseñador gráfico cuyo sueño fuera que alguna de sus acciones diera pie a la perdón la palabra, desteriorización de un objeto o persona? Sí, muy bien. Muchas gracias, Verónica, por esa pregunta. Yo creo que lo que sucede, o sea, Frida no hizo la realidad virtual de este restaurante en Playa del Carmen, ¿sí?
La manera en que la fridomanía, la manera en que las feministas, la manera en que Hollywood, eso ya no le compitió. Entonces, en esta cuestión de la agencia del diseñador, hay cosas que van a estar fuera de tu ámbito, fuera de la posibilidad de visualizar. Pero si es que sucede, entonces yo lo que le diría a un diseñador ahorita es que hagan diseño comprometido, que tenemos un planeta que que tiene muchos focos rojos, que tiene muchos peligros, que los recursos naturales son limitados, los recursos materiales son limitados, que la manera en que trabajamos, digo, nosotros mismos trabajamos con una presión en la academia, o no me van a decir que no, los maestros, ¿verdad? Ajá. Ustedes como estudiantes, muchos tienen que trabajar y estudian. Realmente, y la pospandemia nada más nos trajo una avalancha de más trabajo. Parecía que durante 6 meses, como habíamos aprendido el bajarle y vivir como más equilibradamente entre nuestra vida y nuestro trabajo, ¿no? Nuestros compromisos, y no, ya nos sobrepasaron. Entonces, creo que hay que tener un compromiso con la persona y la salud de la persona, con los colectivos y la comunidad y con los recursos y el planeta. Y de esa manera crear una cultura del diseño que desde sus procesos y sus prácticas, desde cómo se concibe, cómo hace modelos de negocio, tenga una conciencia del ecosistema. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Ana Isabel.